Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Biblias en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, y nuestro tema para hoy, un Dios no conocido. ¿Cómo es? Un Dios no conocido. Para Pablo era muy triste encontrarse con una gran cantidad de hombres, mujeres, religiosos. Y decimos religiosos, no porque sean estrictos, no porque busquen a Dios con máxima intensidad. Eran religiosos en ese entonces porque creían en cualquier cosa que les garantice un milagro. Y eso es todo. Ahí en el versículo 23, ¿qué nos dice? 17:23. Amén. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Encontró que había una gran cantidad de personas que adoraban a un Dios, pero dice que adoraban a un Dios que era desconocido, a un Dios que ellos no conocían. Que la gente del mundo, que la gente de allá afuera, adore a un Dios que no conoce, vaya y venga. Eso es normal, eso es lo que sucede. ¿Cuántos de nosotros antes de recibir a Cristo en nuestro corazón adorábamos a un Dios que tampoco conocíamos? El mundo allá afuera sigue adorando a un Dios que no conoce, y eso es normal. ¿Qué es lo más triste? Que el pueblo de Dios, su pueblo, el que dice adorar al Dios verdadero, no lo conoce. Eso es lo triste. Miremos ahí en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A quién estaba hablando? A su pueblo, no a los de afuera. Que los de afuera no conozcan de Dios, eso es normal, pero lo triste que sigue siendo entonces que su pueblo, el pueblo de Dios, en verdad no lo conozca. Los milagros no salvan, siempre lo hemos dicho. Lo que salva es el conocimiento de Dios. Los milagros simplemente nos hacen tener una mejor vida, pero nada más. Por eso siempre debemos buscar, pero buscar es el reino de Dios. Veremos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la recomendación de él? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas simplemente vendrán por añadidura. Porque muchos de nosotros lo primero que buscamos es la añadidura, primero buscamos el milagro, primero buscamos lo que nosotros queremos, nos interesa, pero no buscamos verdaderamente el reino de Dios y su justicia, su palabra. Siguen pasando muchos años de lo que Él nos habla, pero sin embargo todavía Dios sigue buscando ese pueblo de adoradores, ese pueblo que en verdad conozca a Dios. Veremos ahí en Juan capítulo 4, versículo 21 y 22. Juan 4, 21 y 22. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque vosotros adoráis a quien dice lo que no sabéis, lo que no conocen. Pablo se encontró con un pueblo que adoraba, pero que adoraba a un Dios que no conocía. ¿Cuántos de nosotros estamos adorando a un Dios que muchas veces no conocemos? La única forma que nosotros tenemos para conocer a Dios es a través de ¿qué? A través de su palabra.
Solamente la palabra es la que nos da ese verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas se congregan, buscan de Dios, pero no les gusta la palabra, no les gusta estudiar la palabra? Significa que al igual que en ese lugar donde estaba Pablo, hablan de Dios, adoran a Dios, pero simplemente adoran a un Dios que sencillamente no conoce. El problema del cristiano moderno entonces es que posiblemente sabe cómo se llama Dios, y dice Jehová, sabe quién dio la vida por cada uno de nosotros, y hablamos de Jesucristo. No, el problema no está en que no sepamos cómo se llaman ellos, ni que no sepamos qué hicieron ellos. El problema es que muchas veces, aún sabiendo quién es nuestro Dios, tampoco lo honramos. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que ellos conocían de Dios, hablaban de Dios, pero había un gran problema, es que ellos no honraban a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos conocer de Dios? ¿Cuántos de nosotros hablamos de Dios y le pedimos a Dios? Pero el problema es que no honramos a Dios. ¿Honrar qué? Respetar. Hoy en día podríamos decir con el cristianismo moderno, como aquella película que existía, no sabemos quién manda a quién. ¿Quién manda a quién? Muchas veces nosotros nos congregamos simplemente con una necesidad, pedirle a Dios que haga un milagro, exigirle que Dios haga un milagro. Pero sucede algo, cuando nosotros simplemente buscamos a Dios por un milagro, suceden dos cosas. Si Dios me hace el milagro, ya que no necesito más, simplemente me olvido de Dios. O si Dios no hace el milagro, entonces nos enojamos con Dios. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos por mucho más que eso. No solamente que lo busquemos porque necesitamos un milagro, Él quiere que nosotros lo amemos. Él dice Juan que Él está buscando ¿qué tipo de personas? Adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar? Es la máxima expresión de amor. Cuando uno dice, la palabra dice que solo debemos adorar a Dios, pero muchas veces allá afuera nosotros decimos es que yo adoro a mi esposo, adoro a mi esposa. ¿Qué significa eso? Que lo ama en lo máximo, que es la máxima expresión de amor. Y Dios dice que está buscando un pueblo que le adore. Pasaba algo entonces, cuando Pablo iba por esa ciudad, por Éfeso, se encontró que había muchas personas que decían adorar a Dios, pero tenían un gran problema, y dice que ellos no conocían a Dios. Adoraban a un Dios, pero que simplemente no lo conocían. Hoy en día muchas veces nosotros adoramos a Dios, le pedimos a Dios, pero tampoco conocemos de Él. Jesucristo dejó algo, un medio, que es su palabra, y a través de ella, a través de la palabra, es como nosotros aprendemos a conocerlo. De lo contrario, difícilmente vamos a hacerlo. Cada día la gente desprecia el conocimiento, desprecia la verdad. Miremos ahí en el versículo 20 de Hechos 17, Hechos 17, versículos 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los de Atenas tenían una característica, y es que cualquier cosa nueva que a ellos les presentaban, ellos creían en eso. A ellos no les importaba quién era Dios, a ellos no les importaba el conocimiento de Dios, simplemente que les lleven algo nuevo, y para ellos eso era más que suficiente. ¿Cuántos el nuevo cristianismo solamente quiere que le hablen cosas bonitas de Dios, pero no conocer a Dios? Una cosa es que nosotros hablemos de las maravillas de Dios, y otra cosa es que nosotros hablemos de lo que Dios demanda de nosotros. Hablar de las maravillas de Dios es fácil. Hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida es agradable. ¿A quién no le gusta oír de milagros? ¿A quién no le gusta oír de un Dios sanador, de un Dios proveedor?
oír de las maravillas y hablar de las maravillas de Dios es lo más fácil que puede haber. Pero hablar de lo que Dios quiere de nosotros es muy difícil. Nosotros hablamos de esas maravillas de Dios y nos agrada, pero cuando ya nos empiezan a hablar de lo que Dios demanda, de lo que Dios exige de nosotros, ahí es cuando nosotros ya no queremos escuchar de Dios. Milagros, maravillas, prodigios, eso es lo que a cada uno de nosotros nos gusta. Muchas veces, muchas personas, muchos siervos, aprovechando qué es lo que la gente está buscando en el momento, habla solamente lo que a la gente le gusta escuchar. Miremos ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Dice, porque llegará el momento donde la gente ya no va a querer escuchar la verdad, solamente que van a querer escuchar fábulas, cuentos, cosas que le agraden. ¿A quién no le gusta que le hablen de prosperidad? ¿A quién no le gusta que le hable de tener dinero, riquezas en abundancia? Eso le gusta a todo el mundo. Hoy en día, ¿quién no tiene deudas? Hoy en día, ¿quién no está enfermo? De esas maravillas nos gustan que nos hablen. Y dice que va a llegar el tiempo donde la gente solamente buscará que le hable de eso, mas no que le hable de lo que Dios demanda. ¿Qué sucede cuando Dios empieza a demandar? Entonces a la gente ya no le empieza a gustar. Ahí en el versículo 32 de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo empieza a predicar la verdad, ¿qué empezó a suceder? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya otro día hablamos, otro día te escucho. Miren que cuando Pablo les empezaba a hablar cosas bonitas, todos estaban atentos. Pero cuando él les empieza a hablar de la verdad, cuando él les empieza a hablar de la resurrección, cuando les empieza a hablar de Jesucristo, ¿qué pasó con la gente? Se empezó a burlar. Y algunos decían, después te oigo. Otro día hablamos. Muchas veces, y muchos siervos, por no sufrir el rechazo, por no sufrir el sentir la ofensa de que otros se burlen, se prefiere hablar lo que a la gente le gusta. Pero hay algo en la palabra, y es que Dios por lo general, Él no habla lo que a mí me gusta, sino lo que yo necesito. Muchas veces las cosas que yo estoy buscando oír no son las que me convienen. ¿Cuántas veces nosotros acudimos a la palabra, pero para leer, escuchar, ver algo que a mí me agrada? ¿Y cuántos de aquellos que toman la Biblia como la ruleta, empieza a buscar en diferentes libros, a ver qué algo bonito Dios le dice? Pero cuando le demanda algo y le habla algo duro, entonces ¿qué dice? Esto no es para mí. Busca un proverbio, busca un salmo, busca algo que a sus oídos sea agradable, pero no quiere oír aquella palabra que es para su corrección, para nuestra corrección. Nuestro tema de hoy, un Dios no conocido, porque los de Atenas adoraban a un Dios, pero dice que adoraban a un Dios no conocido, a un Dios que no conocían. Vamos a mirar los beneficios que nosotros tenemos de conocer. ¿Qué beneficios tenemos nosotros cuando conocemos? Primero, el conocer nos da capacidad de amar. Nadie se enamora de alguien que no conoce. Para nosotros enamorarnos de alguien, primero tenemos que conocerlo. Sin conocimiento nosotros no podemos amar. ¿Cómo alguien se puede enamorar de una persona que no conoce? Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo podemos enamorarnos de un Dios cuando no lo conocemos? Saber que Él hace milagros no es conocerlo. Nosotros podemos saber quién es el presidente de la República y qué hace,
¿Significa eso que lo conocemos? No, porque para conocerlo deberíamos tener muchos más detalles. Para conocerlo deberíamos saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta. Pero nosotros decimos que conocemos a Dios simplemente porque hemos oído que Él hace milagros o porque simplemente algún día a nosotros nos hizo un milagro. ¿Qué beneficios entonces nosotros obtenemos cuando conocemos? Aprendemos a amar. ¿Sabe por qué muchas veces nos es difícil amar a la esposa? Porque a veces no la conocemos. ¿Por qué nos es difícil amar a sus hijos, amar a sus padres, amar a esa esposa o ese esposo? Porque simplemente no lo conocemos. Vivimos bajo un mismo techo, pero no lo conocemos. Dormimos en una misma cama, pero muchas veces no lo conocemos. No conocemos lo suficiente. Y hoy en día, en la situación que nosotros vivimos, cada vez conocemos menos a las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día estamos muy ocupados. Hoy en día estudiamos, trabajamos, estamos en otras actividades, llegamos a la casa muy cansados. De la casa salimos muy temprano, por lo tanto no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. Y llegamos muy tarde y llegamos ya muy cansados. No tenemos tiempo para estar con nuestra familia, no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. ¿Saben por qué tanto problema nosotros tenemos en el hogar? ¿Por qué tanto problema con el esposo o con la esposa? Porque muy poco nosotros nos conocemos. Ya no tenemos tiempo. Hoy vivimos en un corre-corre, hoy vivimos tan afanados que ya no tenemos tiempo. Y es más, llegamos tan cansados que cuando llegan a hablarnos la esposa, el esposo o los hijos, nosotros ¿a qué los mandamos acá? A callar. Porque estamos cansados. Y lo único que tenemos tiempo es para llegar, prender el televisor, mirar la telenovela o el programa que más nos gusta. Y como es el único momento que tenemos para poder ver ese tipo de programas, no nos gusta que los demás nos hablen, porque nos interrumpen. No nos conocemos lo suficiente. No importa cuántos años llevemos casados con esa persona, muchas veces no nos conocemos. Y eso hace que nosotros tengamos tantos problemas. ¿Qué beneficio entonces nos da el conocer? Primero, la capacidad de amar. Cuando nosotros conocemos a alguien, lo amamos. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que lo conozcamos? Porque de esa forma lo llegamos a amar. Una cosa es amar a Dios, otra cosa es amar los milagros que hace Dios. Una cosa es que la esposa ame al esposo, otra cosa es que ame a la chiquera que tiene el esposo. Una cosa es que el esposo ame verdaderamente a esa esposa, otra cosa es simplemente que idolatre la belleza que ella puede tener, porque eso en verdad no es conocer ni tampoco amar. Segundo beneficio, da vida eterna. El conocimiento de Jesucristo y de su Padre a nosotros nos da vida eterna. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice que nos da vida eterna? El conocimiento del Padre y del Hijo. Solamente cuando nosotros conocemos de Jesucristo, cuando conocemos de Jehová, su Padre, entonces dice que nosotros tenemos vida eterna. No solamente que nos congreguemos. Hay un dicho allá afuera: si alguien entra a un taller de mecánica, ¿sale convertido en carro? No. El empresario sigue siendo el mismo. El hecho de que alguien entre a un taller de mecánica no lo convierte en carro. El hecho de que yo me congregue en una iglesia cristiana no me convierte en cristiano. El hecho de que yo me congregue en una iglesia no me da vida eterna. ¿Qué es lo que dice que nos da vida eterna? El conocimiento. El que conozcamos de Jesucristo y el que conozcamos del Padre dice que nos da vida eterna. Ese conocimiento es lo que a nosotros nos salva también. Tercer beneficio, salvación. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Timoteo 2:4, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual quiere, ¿qué dice? Que todos sean salvos, pero que lleguen ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. La verdad es la que nos hace salvos. Esa verdad. El problema es cuando nosotros no creemos en eso. No solamente el congregarnos, no solamente el decir que soy cristiano. Dice que el conocimiento de la verdad es lo que me hace salvo. En lo espiritual, eso me garantiza que yo no me vaya a condenar. Esa es la salvación. Y en lo secular, en el mundo común y corriente, el conocimiento de qué me salva. Cuando yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo en ese negocio, ¿me salva de qué? De no caer en la quiebra. Cuando yo conozco muy bien mi hogar, cuando yo conozco muy bien a mi esposa, cuando yo conozco muy bien a mi familia, ¿de qué me salva? Me salva de no acabar con ese hogar. ¿Cuántos hogares se destruyen simplemente porque no tenemos conocimiento de las personas que están a nuestro alrededor? El no conocer a una persona, no sé si a usted le ha pasado, hace que cuando nosotros queremos hacer algo bueno, terminamos haciendo algo malo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queriendo agradar a la esposa o al esposo, le hemos comprado un regalo que supuestamente para nosotros era para reconciliarnos? Pero como no la conozco y no lo conozco, le compré algo que a él o a ella no le gusta. Y entonces en lugar de hacer algo bueno, ¿qué hice? Algo malo. ¿Y cuántos terminan enojándose? Pero simplemente porque le compró a la esposa, al esposo algo que ella precisamente era lo que más odiaba. Pero como no lo conocemos, no nos conocemos. No basta con que nosotros vivamos en una misma casa. Es necesario aprender a conocernos. ¿Qué tanto conoce a su esposa? ¿Qué tanto conoce a su esposo? ¿Sabe cuál es lo más triste? Que muchas veces nos conocen más los de afuera que los de adentro. Muchas veces al esposo lo conocen más las personas con quienes trabaja que la familia. Muchas veces a la esposa la conocen más los vecinos de la cuadra que el mismo esposo. No nos conocemos. A nuestros hijos muchas veces los conocen más los vecinos, lo conocen más en el colegio que nosotros como padres. ¿Por qué no tenemos tiempo para ellos? Porque estamos muy ocupados, porque estamos trabajando. Porque cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, lo primero que les decimos es eso: no tengo tiempo. No tenemos tiempo. ¿Cómo está usted en relación a eso? ¿Sí conoce su casa? ¿Sí conoce su hogar? No basta con que viva ahí, no basta con que conozca la dirección. Es necesario que conozca a quienes viven ahí, a su esposa. Y algo más grave todavía: ¿se conoce a sí mismo? A veces nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos. No sabemos cómo vamos a actuar en un determinado momento. No sabemos cómo vamos a actuar en una situación la cual no la habíamos previsto. ¿Se conoce a sí mismo? ¿Conocemos a los demás? ¿Conocemos a Dios? Mire que el conocimiento no basta solamente para salvarnos de la condenación eterna, sino también en lo secular. En lo espiritual, para tener salvación, ¿qué necesitamos? Tener conocimiento. El deseo de Dios es que todo el mundo se salve, pero que llegue a ¿qué dice? Al conocimiento. Y dice que la vida eterna también consiste en esto, en que nosotros conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo. Cuarto beneficio que nosotros logramos con eso: se logra el éxito. El que sabe para dónde va, el que sabe qué quiere, también sabe cuándo llega. Pero cuando nosotros no sabemos qué queremos, hay muchas personas en la vida que no saben qué quieren. Hay muchas personas en la vida que no saben para dónde va. Y el que no sabe para dónde va está perdido. Es más, usted haga la prueba. Cuando usted se sube a un taxi, el taxista lo primero que le pregunta es ¿qué? ¿Para dónde va? Y si usted dice no sé, ¿qué pasaría? Él le dice baja, ¿cierto? Porque él no va a ponerse a dar vueltas. Si usted se sube a un taxi, usted le dice al taxista yo no sé para dónde voy, pues ni sabe la dirección, él no lo va a ayudar. El que no sabe para dónde va está sencillamente perdido. El conocimiento, es necesario conocer, es necesario saber. El mundo, la base fundamental del éxito se llama conocimiento. El conocimiento es inclusive costoso. Hay una pequeña historia que siempre le hemos contado en este lugar, y es que dice que había un señor
que tenía una maquinaria muy costosa, una máquina que le superaban los 1.000 millones de pesos, pero un día se dañó y la máquina ya no le funcionaba. Y él le hacía una y otra cosa y no lograba funcionar. Un día llamó a un técnico, llegó el técnico, simplemente le apretó un tornillo y la máquina siguió funcionando. El Señor estaba agradecido. Gracias, mire que si no hubiera sido por usted hubiera perdido esta máquina de 1.000 millones de pesos. El problema fue cuando él le dijo lo que costaba el arreglo. Él dijo, el arreglo le cuesta 1 millón de pesos. Y entonces él se enojó, pero solamente por apretar un tornillo, 1 millón de pesos. Eso lo hubiera apretado yo. Entonces él dijo, mire, le voy a hacer la factura. Y le hizo la factura. Y escribió ahí, conocimiento 999.000 por apretar el tornillo, 1 peso. Él por apretar el tornillo le cobraba 1 peso. El resto, lo que valía era él, conocimiento. Porque si él no hubiera sabido lo que tenía que hacer la máquina de 1.000 millones de pesos, no sabía. El conocimiento es lo que vale, no muchas veces lo que nosotros podemos hacer. Para él le era muy costoso pagar 1 millón de pesos por simplemente apretar un tornillo, pero es que si él no hubiera sabido qué tornillo apretar, tampoco lo hubiera podido arreglar. El conocimiento es lo que vale, tanto en lo secular como en lo espiritual. Por eso dice que para lograr la salvación y la vida eterna es necesario tener conocimiento. Solamente el conocimiento del Padre y del Hijo. El pueblo de Dios que dice que se perdió en Oseas por falta de conocimiento. Busquemos ahí en Oseas otra vez. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué dice que le faltó al pueblo? Conocimiento. El pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros. El pueblo de Dios se perdió fue por falta de conocimiento. Milagros el pueblo de Dios los veía todos los días. En el desierto brotaba agua de las peñas. En el desierto pudo alimentarse de maná, de codornices. En el desierto todos los días veía un milagro. Pero a pesar de que todos los días el pueblo de Dios recibía un milagro, dice que de todas formas se perdió. Porque le faltó fue conocimiento. Milagros sin conocimiento no sirven de nada. El milagro a nosotros nos da una buena forma de vida. Si estaba paralítico y ahora camina, se siente bien. Pero más sin embargo eso no lo salva. Lo que lo salva es el conocimiento. Alguien allá afuera puede recibir un milagro y seguir actuando tal cual como antes. Puede seguir actuando de manera tan mala como lo hacía antes. El hecho de que reciba un milagro no lo convierte en bueno. Mientras que la palabra de Dios sí nos puede transformar. Un milagro muchas veces no transforma la vida a nadie. Pero la palabra de Dios, sí. Pero la verdad, sí. Esa es la que me salva. Esa es la que cambia y marca la diferencia. El pueblo de Dios entonces se perdió, ¿por qué dice? Por falta de conocimiento. Los de Atenas dice que adoraban a un Dios que no conocían. Y por eso nosotros comenzamos diciendo esta noche que el pueblo de allá afuera, el que no conoce de Dios, diga que desconoce de las cosas de Dios, eso es normal. Pero que nosotros como pueblo de Dios no conozcamos a Dios, eso sí que es un problema. Que los de allá afuera digan que no conocen a nuestros hijos, eso es normal. Pero que nosotros como padres digamos que no los conocemos, eso sí es un problema. Que nosotros seamos los que no conozcamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, eso sí es un problema. Que nosotros los cristianos no conozcamos a Dios, eso es lo que le molestaba a Jehová de los ejércitos. A Dios no le molesta tanto que el de afuera no conozca de Él. A Él le molesta es que nosotros, llamándonos cristianos, nos perdamos por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se perdió, y se perdió porque le faltó conocimiento. El conocimiento es lo que lo llevó a esa vida de salvación después. Quinto punto,
nos hace exigir, el conocimiento hace que nosotros nos exijamos. Si usted conoce qué es lo que quiere lograr, usted se va a exigir. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que queremos, nosotros no nos podemos exigir. Es más, la palabra de Dios dice que el éxito consiste en ¿qué cosa? ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sea valiente. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es dar más de lo que yo digo que puedo dar. Eso es esforzarse. Si está acostumbrado a caminar una cuadra al día, ¿qué sería esforzarse? Caminar 2. Eso es esforzarse. Y Dios dice en su palabra que nosotros lograremos el éxito siempre y cuando nos esforcemos. Mire que Dios no le niega ese hecho. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es dejar de sufrir, pero es que Jesucristo no va a quitarnos los sufrimientos. Jesucristo lo que hace es prepararnos para nosotros enfrentarnos a esos sufrimientos. Dios no va a prepararnos de allá un mundo especial solo para nosotros los cristianos. Dios no nos va a meter en una burbuja de cristal para que nosotros estemos protegidos. Dios lo que va a hacer es prepararnos para enfrentar esos problemas. Siempre decimos algo. Si usted se encuentra con un entrenador de boxeo y le promete que la va a convertir en campeona de boxeo o campeón de boxeo sin necesidad de subir al ring, sin necesidad de pelear, ¿le está diciendo la verdad? Él está mintiendo. Nadie puede ser campeón de boxeo si no pelea. Nadie puede ser campeón allá si no sube al ring. Y lo mismo nosotros, no podemos ser victoriosos si no luchamos. Por lo tanto, Dios no nos va a quitar la lucha, Dios no nos va a quitar el problema. Lo que Dios hace es prepararnos para que nosotros nos enfrentemos a ese problema, a esa dificultad. Cuando nosotros no entendemos eso, nos decepcionamos de Dios. Y entonces nosotros decimos, no sé qué me pasa, yo me hice cristiano y sigo con los mismos problemas. Siempre hago yo una pregunta. Los problemas que tiene de allá afuera del mundo, que no conoce de Dios, ¿son diferentes a nuestros problemas? Son los mismos. Los problemas que tienen de allá afuera son los mismos problemas que nosotros tenemos. Lo que cambia es simplemente nuestra actitud. Ahora que conocemos de Cristo, tenemos una actitud diferente frente a los problemas. Ahora que conocemos de Jesucristo, nosotros podemos ver los problemas desde otro punto de vista, diferente a como los mirábamos allá afuera. Pero los problemas siguen siendo igual. El cristiano se decepciona cuando no entiende eso. Y entonces él dice, yo no entiendo por qué me hice cristiano y todo el día me enfermo. Todavía tengo deudas, todavía tengo problemas en el hogar. Es que Jesucristo no dice que al hacerse cristiano ya no se quita todo eso. Tenemos los mismos problemas, solamente que ahora los vemos de manera diferente. Ahora nosotros podemos ver la solución. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que antes de conocer de Cristo solo mirábamos problemas. Ahora con Cristo vemos los problemas, pero también vemos la solución. Esa es la gran diferencia. Antes solo problemas. Con los problemas que nosotros tenemos, los cristianos, muchos de allá afuera ya se han suicidado. Muchos allá afuera ya están en un psiquiátrico. Y con los mismos problemas que nosotros podemos tener. La diferencia entre el cristiano y el del mundo no está en tener o no tener problemas. La diferencia está en el manejo de los problemas. En realidad, los problemas no es un problema. El problema está en el manejo que le damos a esos problemas, a esa dificultad que nosotros tenemos. Jesucristo lo que hace es mostrarnos cómo podemos solucionar un problema, mas no quitarnos un problema. Él no es alcahuete como somos muchos padres. Nosotros, muchos de los padres, escucho muchas madres sobre todo, cuando ellos dicen, ay, yo no sé, estoy cansado, es que ahora nos toca unas tareas. Y en verdad, ahora en el colegio el que estudia es el hijo y la mamá. El hijo va al colegio y el que hace las tareas es la mamá. Porque no hemos entendido que como padres no es quitarle el problema, es ayudarle a resolver el problema. Eso es muy diferente. Como padres nosotros estamos llamados a ayudar a nuestros hijos a que resuelvan los problemas, mas no a resolverle los problemas. Por eso es que Jesucristo no nos resuelve los problemas. Él nos ayuda a resolver los problemas.
el día en que Él a nosotros nos resuelve los problemas, nos convierte en unos inútiles. ¿Por qué la sociedad está llena de gente inútil? Porque hoy en día los padres les resuelven los problemas. La frase típica de los padres es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Eso es lo típico. Es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y como nuestro hijo ya no sufre lo que nosotros sufrimos, tampoco tiene lo que nosotros tenemos. Esa es la gran diferencia. Tal vez nosotros en nuestro tiempo sufrimos y por eso tenemos. Ahora ellos ya no sufren y por eso ya no tienen. Porque nosotros queremos evitar el sufrimiento. Pero Jesucristo no. Él no nos evita el sufrimiento. Él nos ayuda a superar los problemas, a superar las dificultades. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Pero cuando no conocemos a Dios, el problema es que muchas veces nosotros nos hacemos cristianos, pero no conocemos a Dios. Nosotros solamente lo poco que hemos oído de Él, que si estamos enfermos, Él sana, que si no tenemos dinero, Él es proveedor. Y eso es todo lo que conocemos. Un Dios proveedor, un Dios sanador. Si el hijo solo sabe que cuando necesita plata, ahí está papi, eso es conocer. Eso no es conocer. Si solamente piensa que papá es generador de dinero, no lo está conociendo. Y lo mismo sucede con Dios. Este pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y se encontró con un pueblo que seguía adorando a un Dios que no conocía. Y nosotros seguimos, y siguen los años, y estamos ya en esta época, y muchos de nosotros nos congregamos y nos llamamos cristianos, pero seguimos con el mismo problema. No conocemos a Dios. Solo a través de la palabra podemos conocer. El conocer, ¿qué nos da entonces? La capacidad de amar. Cuando yo conozco a Dios, lo amo. Cuando usted conoce a esa persona, la ama. Nadie se enamora de alguien que no conoce. Segundo, ¿qué nos da? Vida eterna. El conocimiento nos da vida eterna. Tercero, nos da salvación, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si usted estaba a punto de perder el año, el semestre en la universidad, y cuando ya adquiere conocimiento y estudia, ¿qué salva ahí? El semestre. Entonces no solamente hablamos de salvación a nivel espiritual, no, el conocimiento hace que yo salve lo que esté haciendo, salva el hogar, salva el semestre, salva la empresa, salva lo que usted esté haciendo, pero si tiene conocimiento. Si no tiene conocimiento, en lugar de salvar, lo pierde, lo acaba. Cuarto, con el conocimiento se logra el éxito. La base del éxito se llama conocimiento. Si tiene conocimiento, va a avanzar. Si no tiene conocimiento, simplemente se va a estancar. Quinto, el conocimiento hace que nos exijamos. Debemos exigirnos. Dios es un Dios de superación. Dios es un Dios que nos lleva al éxito. Pero Él quiere que nosotros cada día luchemos por ser mejores. Dios quiere que cada día seamos mejores. Esa es la base para llegar a esa vida de éxito. Sexto, podemos reaccionar a tiempo. Cuando nosotros tenemos conocimiento, reaccionamos a tiempo, porque podemos tomar decisiones correctas. Solamente cuando nosotros adquirimos conocimiento podemos tomar decisiones correctas. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones, pero muchas de ellas, lastimosamente, las tomamos de manera incorrecta, porque no tenemos conocimiento. ¿Cuántos que perdieron su hogar en un momento de emoción, en un momento de rabia, en un momento de furia, tomaron una decisión que después se lamenta? ¿Cuántos por no tener ese conocimiento después de que han dañado algo dicen no era para tanto? Pero sin embargo, daño el hogar, daño esa relación, daño esa amistad, porque simplemente no tenían conocimiento. Séptimo y último punto, me permite saber cuánto nos falta para lograr lo que queremos. El que sabe qué quiere, también sabe si ya llegó. Pero cuando no sabe qué es lo que quiere, hay muchas personas allá afuera que se la pasan luchando y trabajando día y noche y nunca ven resultados. ¿Por qué no saben cómo hacerlo? No basta solamente con trabajar duro,
Yo escucho muchos hombres, muchas mujeres que dicen es que yo trabajo duro para mis hijos. No se trata que trabaje tan duro para los hijos. Cuando estamos con Cristo, trabajamos menos y nos rinde más. Cuando estamos sin Cristo, trabajamos tan duro que no tenemos tiempo para nadie, ni para nosotros mismos. Y lo que es más grave, trabajamos tanto y de resultados, nada. A nivel espiritual, algunos hermanos en alguna ocasión me decían, pastores, que yo no puedo venir a trabajar no vengo el domingo porque también tengo que trabajar. Solamente que dicen que nunca ve el dinero. Y es más, la frase típica de nosotros cuando no vemos el dinero, decimos es que el dinero se me hace agua. Pero si nosotros buscamos conocer de Cristo, entonces las cosas empiezan a cambiar. No porque sea algo mágico, no porque el dinero empieza a crecer de manera sobrenatural. Si Dios quiere hacerlo así, lo hace. Pero Él también quiere que nosotros aprendamos a manejar esa bendición que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que han recibido bendición de Dios, pero cada vez viven peor. Y entre más bendición reciben, peor viven. ¿Qué significa? Que no saben manejar la bendición. Hay gente que gana muy buen dinero, pero lo administra muy mal. Y así se llame cristiano, si no sabe administrar la bendición, la va a perder. La va a perder. El hecho de que seamos cristianos no significa que podamos vivir de cualquier forma. Dios quiere que tengamos vidas de excelencia. Y ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es cada día luchar por ser mejor. Esa es la excelencia. Cada día luchar por ser mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Y todo eso se lo logra con conocimiento. Solamente a medida que nosotros adquirimos conocimiento, mejoramos nuestra vida a nivel espiritual o a manera secular. En las dos cosas necesitamos ese conocimiento. Lo triste para Dios es que cada día hay más grupos cristianos, pero ¿saben qué es lo triste? Es que así mismo como surgen cristianos, surgen gente sin conocimiento. Hoy en día se llenan congregaciones en cantidad, pero muchas personas solamente esperando que Dios le dé un milagro, que le haga un favor, pero de conocimiento no tienen nada. Cada día el conocimiento se va perdiendo. No solamente en la antigüedad el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento, sino que en Atenas también adoraban a un Dios que no conocían. Y sigue pasando el tiempo y ahora nosotros nos llamamos cristianos. Y al no aceptar la Biblia, la palabra de Dios, aunque nos congregamos y decimos que somos cristianos de muchos años, seguimos siendo cristianos, pero sin tener conocimiento. Y lo que en realidad salva, ¿qué nos dice? El conocimiento. Ese conocimiento salva, ese conocimiento nos lleva a tener vida eterna. Solo a través de la palabra logramos tener conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de los demás. A medida que yo conozco mis falencias, es necesario conocernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos saber cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su falencia? A medida que nosotros conozcamos cuáles son nuestras debilidades, nosotros podemos corregirlas. Solamente a medida que yo corrijo, es como llego a superar. El éxito, la perfección, se la consigue a medida que se corrige. Sin corrección, no hay perfección. Es necesario corregir, pero a nosotros no nos gusta corregir. Nosotros queremos hacer las cosas que a nosotros nos agradan, pero no nos gusta cuando la palabra nos habla de corregir. Cuando la Biblia nos habla de corregir, no es simplemente por llamarnos la atención, nos hace corregir para que nosotros lleguemos a ser los mejores. Si quiero cada día mejorar, tengo que corregir. Si usted quiere que ese trabajo que está haciendo sea perfecto, ¿qué tiene que hacer? Corregir. Cada vez corregir. Y a medida que yo corrijo, así mismo llego a la perfección. Ha llegado al lugar que tenía que llegar solamente aquel que sabe a dónde tiene que llegar. Si yo no sé para dónde voy, tampoco sé si ya llegué. Si quieres tener éxito en la vida espiritual, secular, en el estudio, en el amor, en los negocios, es muy importante que te preocupes por conocer, por tener conocimiento. El conocimiento es la base del éxito. Nunca pienses que ya lo sabes todo.
La persona sabia es aquella que piensa que cada día tiene que aprender algo. La persona ignorante es aquella que cree que ya todo lo sabe. Por eso se estanca, por eso ya no avanza. Solamente los sabios, los inteligentes son aquellos que piensan que todavía hay algo por aprender, que hay algo nuevo por aprender. El ignorante cree que ya se la sabe todas. Y cuando se estanca, va en retroceso. No porque camine para atrás, sino porque los otros lo están pasando. Y si los otros lo pasan, es lo mismo que él fuera para atrás. Es lo mismo que fuera en retroceso. Preocupémonos por el conocimiento, tanto de manera secular. Si tú vas a montar un negocio, preocúpate por conocerlo. Si tú te metes en un negocio que no conoces, lo más probable es que le espere la quiebra. Si tú te metes a hacer algo que no conoces, vas a fallar. Es necesario conocer lo que voy a hacer. Y si es en lo espiritual, es necesario que nosotros aprendamos a conocer de Dios. Que no caigamos en el error del pueblo de Israel. Se perdió por falta de conocimiento. Y nosotros es necesario que cada vez adquiramos más conocimiento de Dios. Eso nos garantiza que nos enamoremos de Él, que disfrutemos de Él. Cuando yo conozco algo me enamoro, y cuando me enamoro disfruto de lo que hago. Ese trabajo que a veces nos aburre es porque no nos hemos enamorado de Él. Y no nos hemos enamorado de Él porque conocemos muy poco de Él. Entonces lo uno lleva a lo otro. Busquemos siempre el conocimiento a nivel secular, pero también a nivel espiritual. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.